Vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Corresponde el capítulo 9 de Primera de Samuel. Busca tu Biblia allí y vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, confiados de que Dios nos dará una palabra en esta mañana. Y dicen así los textos del 1 al 3. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí, ayer estudiábamos que el pueblo de Israel pidió un rey, ellos querían un rey, y hoy aquí pues dice que Saúl es elegido como rey. Gloria al Señor. Y comienza este capítulo dándonos la introducción, mostrándonos de dónde venía Saúl, su familia, su padre, y vemos aquí que era una familia pues con mucho prestigio, poderosa, que estaban en un muy buen lugar económicamente, si se puede decir. Eran una familia muy buena. Y dice aquí que él tenía un hijo que se llamaba Saúl, era joven y hermoso. Tenía dos cualidades muy importantes. Tenía juventud y era hermoso. Y dice también allí que entre los hijos de Israel no había otro hermoso como él. Era el más guapo. Yo creo que si se hubiesen hecho allí casting para una cuestión de estas de belleza, pues ganaría a Saúl. Sería el mister de ese entonces, porque dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era alto. Y dice que se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Vemos que el pueblo estaba buscando un rey y Saúl pues llenaba unas cualidades que si era por hermosura, por altura, pues estaba muy bien allí la presentación de este hombre como rey. Pero vemos más adelante la palabra del Señor, cuando el Señor elige a David, pues era todo lo contrario a la postura de Saúl. Así que nosotros pues no debemos de confiarnos en nuestra belleza, en nuestra juventud, en la altura o la posición que podamos ocupar, porque ninguna de estas cosas pues impresionan a Dios. A Dios no lo vamos a impresionar con nada de esto. A Dios le encanta y le agrada un corazón humilde y sencillo. Y dice que se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Y es importante resaltar aquí que aunque Saúl era joven, aunque era alto, aunque era muy hermoso, era obediente, si se puede decir, porque su padre le dio una orden de ir a buscar estas asnas. No era un mandado muy agradable de ir a buscar otra cosa, sino de ir a buscar unas asnas. Él pudo haber dicho, pero bueno, padre, manda a los sirvientes, manda a los criados, manda a otro. No, él fue obediente a la ordenanza de su padre y salió en busca de estos animales. Y vemos, pues, vamos a ver más adelante todo lo que acontece a Saúl por obedecer a su padre. Así que en esta mañana te animo, quizás hay cosas que a nosotros no nos agradan en cuanto a la obediencia, pero debemos de aprender a ser obedientes, obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestros pastores, obedientes a nuestros superiores, porque hay bendición. La Biblia dice que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Así que anímate. Fuérzate a obedecer conforme a la palabra del Señor. Si es algo que te están pidiendo que va a sobrepasar lo que te han enseñado, quizás pues allí pues sí podemos nosotros hacer resistencia. Pero si es algo conforme a la palabra del Señor, donde Dios nos ordena a obedecer, pues vamos a hacerlo de corazón, porque vamos a recibir bendiciones a través de la obediencia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, paz de Dios sobre nuestras vidas.
en este día que empieza hoy, día martes, que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. El versículo 4 dice: y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no la hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no la encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algo indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Bueno, vemos aquí que, como decía nuestra hermana Verónica, a Saúl se le fue encomendada una labor, y en nuestros tiempos quizás una asna no tiene un valor significativo, puede ser algo sin valor, pero en los tiempos de esta historia las asnas eran la herramienta de trabajo. Era como decir hoy en nuestros días, tener un camión que se le haya perdido a alguien, había que buscarlo, y era algo importante. Mientras más asnas tenían las familias, eran más adineradas, daban a entender que tenían más posesión y más fuerza económica, y a tal punto de la importancia que este padre de Saúl, Cis, le dio este encargo directamente a él. Pudo habérselo dado a un siervo, pero era algo importante para ellos estas asnas. Y sabiendo pues Saúl la importancia, vemos todo el recorrido que hizo, que pasó por Efraín, después se fue a Salisa y de luego a Salín, y siguieron camino de Benjamín y no lo habían encontrado. ¿Cuánto tiempo duraron buscando estas asnas? Específicamente no lo relata aquí la palabra de Dios, pero por el recorrido que él hizo, nos damos cuenta que invirtió tiempo, esfuerzo, dinero en todo esto, porque aún todo lo que él tenía, ya sus panes que estaban en la alforja se había acabado. Había hecho esto con dedicación. Y esto es importante, hermano, que nosotros obedezcamos, pero que hagamos las cosas bien. Porque hay gente que se les manda a hacer algo y lo hacen, pero lo hacen de mala gana. Y la Biblia dice que maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Dios. Es importante hacer en obediencia lo que tengamos que hacer, pero hacerlo bien, hacerlo con excelencia, con preocupación, con el corazón en lo que estamos haciendo. Y esto nos demuestra que Saúl pues era obediente, pero que hacía las cosas bien hechas también, porque había dedicado todo este tiempo, había dedicado esfuerzo, hermano, para caminar tanto tiempo en busca de estas asnas que eran algo de valor para su familia, y lo hizo bien. Y dice ahí la palabra del Señor que después de este tiempo Saúl le dice a su criado que volvieran pues a su casa, porque quizás ya su padre estaría preocupado por ellos, no tanto por las asnas, sino por el tiempo que ellos estaban fuera buscando esas asnas. Quizás su padre podría pensar que alguna cosa mala les podría haber acontecido. Y me llama la atención esto, que Saúl no tenía el conocimiento del siervo de Dios. Era un hombre que vivía la vida
por vivirla, no tenía el conocimiento de Dios, porque vemos aquí que cuando él le dice esto al siervo, el siervo le da la recomendación de que había un hombre insigne, de que había un hombre de Dios en esa ciudad, en ese lugar, y que quizás Saúl no lo sabía porque Saúl no tenía el conocimiento de Dios. Y el rey fue puesto conforme a la voluntad del hombre, no tenía este conocimiento de Dios como lo tenía David cuando Dios puso a David, que era un hombre que adoraba a Dios. La Biblia llama el dulce cantor de Israel. Entonces, este hombre no tenía el conocimiento de Dios, más sin embargo, él, sabiendo pues que iban a donde una persona insigne que tenía pues una cualidad espiritual alta, él dijo en el versículo 7, ¿qué le llevaremos al varón de Dios? Porque el pan de nuestra forja se ha acabado. ¿Y qué tenemos que ofrecer al varón de Dios? ¿Qué tenemos? Esto me llama la atención también porque la Biblia dice que no nos debemos de presentar delante de la presencia del Señor con las manos vacías. Cuando vamos allí a donde los siervos del Señor, tenemos que llevar pues algo en nuestras manos para no presentarnos así delante del siervo del Señor. Saúl entendió pues que había que llevar algo, no para ganar el favor del varón de Dios, sino en respeto. La Biblia dice que al que honra, honra, y que al que respeto, respeto. Hay mucha gente que hoy en nuestros tiempos entra en sus vidas un espíritu de familiaridad. Se acostumbra al pastor a su lado, se acostumbra y muchas veces se falta el respeto, no se le da la importancia, pero Saúl entendió que iba donde el siervo de Dios y que el siervo de Dios pues tiene necesidades y que le gustaba pues muchas cosas, como así hoy en día a los siervos les gusta el queso, les gusta la carne, les gusta el pescado, y nosotros tenemos que entender que no podemos llegar con las manos vacías. Esto lo entendió Saúl, aun cuando no conocía de Samuel, que era ungido de Dios, porque no se acordó, pero el siervo le dijo, y Saúl le dijo, ¿con qué nos vamos a presentar? No tenemos ni pan en la alforja, pero hizo una pregunta, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para entregar? ¿Qué tienes tú para aconsejar? Nunca estés vacío, siempre ten algo para dar en el nombre del Señor, porque cuando tú das, te pones automáticamente en el lugar de recibir. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, hará ahí Dios en tu vida. Entonces, ¿qué tenemos? Eso fue la pregunta que le hizo Saúl al siervo. Y es la pregunta que Dios te hace hoy a ti. ¿Qué tienes tú dentro de ti para dar? ¿Será que estás vacío? ¿Será que no tienes nada que dar? Es necesario que nuestra copa esté rebosando. Si estás vacío, si sientes que ya la expensa en tu vida espiritual se está acabando, es necesario que te llenes, que te llenes, que te llenes de Dios para poder dar en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El 8 dice así. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Bueno, vemos que estos ya no tenían nada que llevar, ya se había acabado toda la provisión que tenían, la comida. Y no sé, pues Saúl pues iba sin dinero, sin nada, no tenía nada que, a veces que uno se lleva algo, ¿no? Pero él no llevaba nada, ¿no? Y estaban en ese momento, pues, que no tenían que llevar. Lo único que tenía el criado era la cuarta parte de un ciclo, que eso es una, qué sé yo, pues una poquedad como quizás hoy día unos 20 céntimos, unos 25 céntimos de un euro, ¿no?
Pero ellos, sin embargo, pues, lo hacían de todo corazón, porque no tenían nada más, pues, ¿no? Y dijeron, pues, era demasiado poco, pero era lo único que tenían, y lo único que tenían, pues, eso le iban a dar al profeta para que le declarara, a ver si a dónde estaban las asnas, porque ellos no sabían de sus asnas y qué harían, ¿no? Y vemos que el criado él tenía ese poquito, esa cuarta parte de un ciclo. Dice, esto daré. Y con esto, pues, no iban con la mano vacía, con eso llevaban, ¿no? Como dice el hermano, tenemos que llevar siempre algo, ¿no? No mucho, no poco, pero todo llevarlo de corazón, no por jactancia ni por obligación, sino que de todo corazón, pues esto tengo, esto lo doy, ¿no? Y pensando que se le da al varón de Dios, pues Dios sabe que si no le da más es porque no tiene más que dar, ¿no? Entonces, pero siempre hay que dar de corazón, ¿no? Y él fue y de corazón llevó ese cuarto ciclo de plata para que le declarara. Y vemos que al llegar allá, más adelante se ve que no encontraron fue otra cosa superior a las asnas. Bueno, que el Señor nos ayude a ser siempre obediente y siempre andar, llevar algo, tener algo, ¿no? Sea tanto en lo material como también en lo espiritual, ¿no? Como dijo el hermano, siempre llevar algo, tener una palabra, tener algo, una salida, no estar uno quedarse callado y ni saber qué decir, sino que siempre una palabra que le llegue a la persona a quien va a hablar. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, que Dios me les guarde. Un gusto estar nuevamente aquí. Continuamos versículos 9 al 11, dice allí la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, esto es una bonita historia, ¿no? De cómo comenzó. Y digo bonita porque al fin vemos que Saúl, junto con su criado, fueron buscando unas asnas, pero Dios tenía planes para con Saúl y él no lo sabía, ¿no? Entonces, a veces nosotros no entendemos que quizás las situaciones se nos tuercen a nuestro parecer, no nos salen como nosotros lo esperábamos, y quizás puede ser una frustración, pero muchas veces debemos entender que son propósitos de Dios. Como nuestros hermanos anteriormente han explicado, ¿verdad? Que era conocido entre ellos de que había allí un varón de Dios, el cual era un profeta, el profeta Samuel, ¿no? Entonces dice aquí que antiguamente en Israel a cualquiera que iba a consultar a Dios se decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente, ¿no? Entonces esa era la forma en que era conocido el profeta. Cabe destacar, ¿no?, de que ellos no fueron a buscar a Samuel precisamente porque quisieran una palabra de parte de Dios para ellos como tal, sino con un propósito material, podríamos decir, ¿no? Si ellos querían ir a consultar por algo material, ¿dónde están las asnas? Queremos que aparezcan las asnas, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, hay gente que de otra manera no se acerca al Señor, sino cuando ocurre una situación difícil en su vida, cuando viene un problema, cuando lo echan del trabajo, cuando tiene problemas en el hogar, cuando lo roban, yo qué sé. Entonces es ahí cuando se acuerdan que hay una iglesia, que hay un hombre o una mujer de Dios y se acercan. De otra manera no lo hacen, ¿verdad? Entonces allí estaba Samuel y dice que entonces Saúl le dijo a su criado: dice bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad
donde estaba el varón de Dios. ¿Ven? Entonces, algo que podemos resaltar, ¿no? En estos primeros capítulos hay ciertas cosas buenas que decir de Saúl. Lamentablemente, con el paso del tiempo, casi todo era negativo. Pero en esta parte, algo que puedo resaltar es que Saúl se dejaba aconsejar, ¿no? Estaba con su criado, pero recibió el consejo de este muchacho. Le dijo, oye, sí, dices bien, vamos a ver, ¿no? Incluso cuando él le dio la idea, Saúl dijo, no tenemos, ya se nos ha acabado el pan de nuestra alforja, no tenemos nada que ofrecer, porque aunque quizás no conocían a Samuel, pero sí había la costumbre de presentarse, como decía nuestro hermano Franklin, ¿verdad? Que no podían presentarse con las manos vacías. No es porque el profeta pidiera algo, y menos aún Samuel, porque sabemos que Samuel era un hombre de Dios, que no es que estaba esperando que le pagaran por los servicios que él hacía para el Señor, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. O sea, un hombre que se dedicaba a servirle al Señor, un hombre que no plantaba, un hombre que no tenía ganado, en fin, sino que se dedicaba a la obra de Dios, era lo normal y lo justo, era que la gente le aportara y le diera para su sustento, ¿verdad? Continuamos allí y dice el versículo 11 que cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Entonces vemos que allí ellos inmediatamente se encaminaron hacia esa ciudad donde sabían que estaba el vidente, en este caso Samuel, el profeta de Dios para ese momento, ¿verdad? El hombre de Dios, y preguntar, hermano. Es bueno preguntar. Cuando nosotros no sabemos algo, ¿verdad? Siempre es bueno preguntar y preguntarle a las personas que pueden ayudarnos, ¿verdad? Fíjate que cuando uno está por ahí en una ciudad o en un barrio que uno no conoce, va buscando una dirección que no conoce, ¿qué es lo que hacemos? Hoy día usamos los GPS, ¿verdad? Y los GPS nos ayudan mucho. Pero antes de la era de los GPS, entonces estaba el preguntarle a las personas, mire, por favor, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda tal calle? Y siempre las personas nos ayudaban y aún todavía lo hacemos, ¿verdad? Y en este caso habían unas doncellas que habían ido a por agua y entonces ellos lograron preguntarle a estas chicas, ¿verdad? Y estas chicas muy dispuestas le dijeron el lugar donde podía encontrar al profeta. Asimismo nosotros también, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien venga a preguntarnos a nosotros por Dios o cómo hago para ir a la iglesia, cómo hago estoy en esta situación, necesito que alguien me dé una palabra, necesito que alguien, y nosotros debemos ser esos guías que podamos instruir a otras personas para que otros puedan encontrar la iglesia, para que puedan encontrar a Dios, para que puedan buscar el consejo de personas de Dios que puedan ayudarles en la situación que ellos puedan estar necesitando, ¿verdad? Entonces siempre debemos estar dispuestos para guiar a otros, para instruirlos, para guiarlos, para hacerles el camino fácil y que puedan ellos encontrar la palabra que necesitan, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, y esto es bueno, así como quizá puedo resaltar en Saúl el hecho de recibir el consejo. Cuando alguien te aconseje, cuando alguien te diga, mira, ven, vamos a consultarle a Dios, vamos a buscar un hombre de Dios, vamos a buscar un anciano que pueda aconsejarte, que nosotros podamos ser dóciles y aceptar ese buen consejo para recibir la palabra de parte del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Estamos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 12 hasta el 14, dice, ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención. El pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis, luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subí pues ahora,
porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Bendito sea el Señor. Bueno, hablando acerca de este hombre, Saúl, me llama la atención, ¿verdad?, su diligencia. El padre le envía a buscar estos animales y con todo, ¿verdad?, se habían separado de su casa por un estrecho, ¿verdad?, pero con todo estaban allí siempre prestos a obedecer, ¿verdad?, a lo que el padre le había enviado. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, bueno, que lo envió allí con uno de los criados de su padre y fueron diligentemente a buscar estos animales, pero no sabían lo que iba a acontecer allí en medio del camino. Dios siempre, ¿verdad?, tiene algo guardado para aquellas personas que son diligentes. Dios nos ayude a ser diligente como este hombre Saúl, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Sandra, a veces podemos hablar las cosas malas, pero sabemos que en Saúl al principio hubieron cosas muy buenas, bendito sea el Señor, y entre eso la obediencia a su padre. Dice allí el 12, ellas respondiendo le dijeron, síguelo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto, bendito sea el Señor. Estaban preocupados, ¿verdad?, por estas pertenencias, estas propiedades del padre de Saúl, y con todo, bueno, no perdieron, vamos a decir, la esperanza físicamente, y bueno, y vamos a buscar o vamos a consultar con un vidente, y bueno, el criado le dijo que en ese espacio donde estaban había un hombre de Dios, dice la palabra, que me llama la atención, un hombre insigne. Samuel no era cualquier persona, Samuel no era cualquier hombre, era un hombre que representaba a Dios para ese momento sobre el pueblo, ¿verdad?, de Israel, y tocaba sacrificio para ese momento y se acercaron allí. Bendito sea el Señor. De pronto al momento pudieron estar claudicando en dos pensamientos porque no tenían que darle al profeta o darle al hombre de Dios, pero con todo salieron a buscar esa respuesta, bendito sea el Señor, para llevarle respuesta al padre de Saúl. Dice el 13, cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subí pues ahora, porque ahora le hallaréis. Bendito sea el Señor. No solamente encontraron estas doncellas, sino que también las doncellas le dieron unas directrices, ¿verdad?, lo que tenía que hacerse en ese lugar. Como le dije anteriormente, no era cualquier lugar, era un lugar especial donde se reunían a alabar. Dice allí al final del 14, hoy para presentar sacrificio en un lugar alto, bendito sea el Señor. Es algo misterioso cuando subimos, ¿verdad?, lugares altos a buscar la presencia del Señor. No sé si es por el espacio que estamos solos, pero aconteció un momento, ¿verdad?, en mi vida personal, subimos a hacer unos ayudas en una montaña alta y no es igual, ¿verdad? No era que estaba emocionado, sino la presencia, algo allí, un espacio, vamos a decir, nosotros con Dios, Dios con nosotros, bendito sea el Señor, algo especial en el cual Dios, ¿verdad?, bendice a las personas que se esfuerzan a buscar su presencia, bendito sea el Señor. Y iba el profeta Samuel allí a presentar sacrificios a favor del pueblo, pero ellos iban a buscar esa respuesta, bendito sea el Señor. ¿Dónde estaban esos animales? Pero bueno, Dios tenía otras palabras para este hombre llamado Saúl, bendito sea el Señor. No solamente le daría la respuesta de las anas, sino también recurrió esa bendición sobre Saúl, bendito sea el Señor, de parte de Dios. Dice el 14, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar santo, bendito sea el Señor, al lugar alto, donde Dios, ¿verdad?, derramaba su gran bendición. Dice la palabra que ellos iban y Samuel, ¿verdad?, también iba, y se consiguieron allí, bendito sea el Señor, y lograrían, ¿verdad?, obtener esa información de sus animales, pero también Dios tenía esa bendición para Saúl. Dice la palabra allí en Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 55, busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamar en tanto que está cercano. No pierdas esa esperanza. Puede ser que hoy día tienes una dificultad y un problema, estás pasando por circunstancias difíciles. Y de pronto en medio de esa situación, bueno, perdemos el control, perdemos, ¿verdad?, la visión, y entendamos que estamos en la mano de Dios. Como dijo el profeta Isaías, estamos en el hueco de la mano del Señor. El Señor nos mantiene allí, nos da la fortaleza, la sabiduría, si le buscamos, bendito sea el Señor. Y veamos la diligencia de Saúl. Fue diligente, no dejó por un momento de hacer, ¿verdad?, ese mandado, ese oficio en la cual el Padre le había dado, sino tenía que llegar con las manos no vacías, sino con las manos llenas. Hoy día el Señor quiere bendecir tu vida, solamente procura buscar la dirección del Señor. Sea la circunstancia que estés viviendo,
Mantente enfrente del Señor, que Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una salida, Dios va a abrir puerta en este tiempo difícil. Solamente confiemos en el Señor. No se te olvide, allí en Isaías 55:4, busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Dios está cerca, cerca allí cuando tú te sientes solo, que de pronto has perdido todo, no hay esperanza, pero el Señor está allí a tu lado, respaldando esa palabra, buscando cómo dar, ¿verdad?, esa palabra de bendición para tu vida, o dar esa respuesta en la cual estás anhelando de hace tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una mañana más con ustedes en el matutino. Que Dios les bendiga. Es maravilloso estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. El versículo 15 en adelante dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oídos de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. La Biblia dice que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Dios guió a su pueblo y lo gobernó a través de profetas y a través de jueces. Pero el pueblo quería parecerse a las demás naciones. El pueblo pidió rey y Samuel se entristeció. Dios le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí. Cuéntale los que va a ser el rey con ellos. Y él le contó. Sin embargo, el pueblo dijeron: no, sino que seremos como los demás pueblos. Ellos querían rey, se les metió la manía. Mire, hay un lenguaje donde hoy se tecnifica todo. Nosotros antes, cuando íbamos a predicar campaña y se endemoniaba la gente, decía: vamos a echar fuera ese demonio. Hermano, hoy todo es tecnificado. Cuando uno va a reprender un demonio o va a enseñar sobre demoniología, ahora liberación, ahora todo son palabras técnicas que se usan para todo este trabajo que se hace en el Señor. Nosotros simplemente decíamos: vamos a enseñar la doctrina para bautizar a la gente. Hoy es discipulado. Bueno, está bien, la Biblia dice: y hace discípulo a todas las naciones. Entonces, esas palabras técnicas, la gente quería rey, quería parecerse a los demás pueblos. Y el asunto es que cuando Dios te llama, Dios te va orientando y te va enseñando cómo es el tipo de trabajo que tú debes hacer. A Moisés le dijo que nombrara jefe de 100, jefe de 1000, jefe de 500, jefe de 50, y que ellos trajeran los asuntos del pueblo delante de Moisés. Quizás a alguno le sonaba un poquito feo eso de jefe. Oye, ¿por qué tienen que ser jefes si somos siervos? La gente siempre va a buscar argumentos contra aquello que Dios te ha dado para ponerlo en práctica. Pues Moisés no hizo caso del pueblo, él trabajó con jefe. Después Dios le dijo: lleva 70 de los ancianos que están contigo, llévalos al desierto y úngelos, porque ellos te van a ayudar con la carga. Moisés los llevó y los ungió. Mis amados hermanos, cuando el pueblo le pidió rey a Samuel, Samuel se entristeció, pero Dios le dijo: oye su voz y ponle rey, pero dile lo que el rey va a hacer con ellos, para que cuando les vaya mal, no vayan a lamentarse y a decir: nadie nos dijo lo que nos iba a suceder.
Mis amados hermanos, Samuel se los dijo y ellos no hicieron ningún caso. Bueno, llegó el momento de poner rey. Un día antes que Saúl llegara, Dios le dijo: mañana voy a traer delante de ti al que va a ser rey sobre Israel. Al otro día llegó Saúl, pero Saúl no llegó con ánimo de asistir a un culto. Saúl no llegó con ánimo de pedirle al profeta: dime qué quiere Dios conmigo, cuál es el propósito, yo quiero conocer el propósito de Dios en mi vida. No, él andaba buscando unos burros. Al padre se le perdieron unas asnas y él fue comisionado por su padre a buscar esas asnas. Pasaron días, agotaron sus víveres, ellos llevaban comida para el camino y agotaron todo lo que llevaban. Cuando de repente el joven, el paje de armas que va con él, le dice: mira, aquí en Ramá hay un profeta, vamos a consultar con él. Ese hombre es insigne, todo lo que él dice se cumple, es un hombre de Dios. Y entonces Saúl le dice: mire, hemos gastado los panes que traíamos, hemos gastado las provisiones, ¿qué le vamos a llevar al profeta? Y él dijo: bueno, yo tengo un cuarto de siclo, una moneda, vamos a llevársela, vamos a darle esa ofrenda y vamos a llevarle también una torta de pan. Tengo un buen pan por ahí, cateto, pan de payés. Vamos a llevárselo al profeta para que él nos declare el camino. Buena costumbre la que tenían. La Biblia dice: no te presentarás con las manos vacías delante de Jehová tu Dios. Mis amados hermanos, las casas, dentro de lo que Dios nos ha dado, yo le hablo de lo que conozco. Yo me entregué al Señor hace 46 años y hasta ahora no conozco, no me he metido en otra organización. Conozco por lo que he leído algunas cosas, pero ni siquiera hablo de ello. Lo que sí conozco es la luz del mundo donde Dios nos ha llamado. Y en la luz del mundo, en cada ciudad, en cada barrio, procuramos tener una casa pastoral. Ahí viven los misioneros, ahí vive el pastor rodeado de misioneros. Entonces ellos comen de las ofrendas. No ganamos sueldo ninguno. Si usted nos pregunta, cada uno de nosotros, ¿cómo hacemos para comer? De lo que Dios nos da. Pero ninguno ganamos sueldo. Hermano, y aquí, gracias al Señor, que hay esa oportunidad de trabajo, los misioneros toman parte del día para trabajar. Las hermanas están trabajando, los hermanos están trabajando, hacen mudanza, en ocasiones trabajan con empresas y siempre están produciendo. Y el tiempo que les queda por la tarde lo ocupan para servir al Señor, para predicar. En la mañana ocupan su tiempo. A las 5 de la mañana esa gente se está despertando. Ya tú oyes los bajantes de las aguas sonando a través del edificio. Dice uno: ya se están despertando. Esta gente sí madruga. Y cuando uno va aquí están toditos deseosos que le den el versículo que va a predicar y ya lo estudian y se emocionan. Hermano, qué maravilloso. Esta es la casa de Dios. Hay hermanos que llegan, nosotros le hemos dicho a los hermanos: ahí está un congelador. Usted es el que no tenga, venga y busque, lléveselo de que hay ahí. Y el que tenga, traiga, que nunca falte el pan en la casa de Jehová. La Biblia dice: traed los diezmos al alfolí y haya abundancia de pan en mi casa, y probadme ahora en esto. Es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. A ver si no va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Es la única parte. Dios sabe, yo sí había pensado en esto, que yo me bauticé. Pero yo no bauticé mi cartera. Yo la saqué el día que me fui a bautizar y se la di a una persona que me la guardara. Hermano, y tenía que bautizar mi cartera. Y en uno de estos bautizos que hice hace un par de años atrás, me lancé al agua con tu cartera. Así que ya tengo bautizada mi cartera. La gente no suele bautizar su cartera porque le cuesta dar. Tú le das en el codo y apretan la mano en vez de aflojarla.
pero Dios nos ayude para ser dadivoso y más con Dios. ¿Qué le vamos a dar a Dios que Dios no nos haya dado antes? Todo lo que tienes depende de Dios. Dios te da la tierra, Dios te da la semilla, Dios te da el agua que riega la tierra y lo único que te pide es el diezmo. Así que no te pongas rebelde con Dios. Esta gente tenía una buena educación, nunca iban a la casa pastoral con las manos vacías. Ellos le llevaron de lo que tenían. Dios no te va a pedir lo que no tengas y la gente no te va a poner mala cara porque traigas un pan. No, un pan se recibe con alegría. Llevaron un pan y un cuarto de ciclo y se lo dieron al profeta para la ofrenda. Hermanos queridos, cuando llegó Saúl a donde estaba el profeta, al tabernáculo, Dios le dijo: este es el hombre del que yo te hablé. Él va a reinar sobre mi pueblo Israel. Hoy los hombres tienen regla, hoy los hombres tienen la manera de dirigir sus organizaciones, se llevan por consenso, se llevan por votación, se llevan democráticamente, pero qué lindo es ser dirigido por Dios y saber que cuando tú vas a hacer algo es porque Dios te ha comisionado. Estaban los hermanos ayunando allá en Siria, en Antioquía de Siria, y habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Oh, qué emoción la de Pablo. Entendió que era Dios directamente el que lo había escogido para el ministerio. Pablo quería entrar a Asia y Dios le dijo: no pases a Asia. Y esa noche, esperando la dirección de Dios, tuvo un sueño donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que Dios lo estaba mandando a Macedonia. Hermano, debemos buscar la dirección de Dios. También es difícil en estos tiempos, pero sí hay hombres de Dios a los que Dios los dirige. Pero cuando un hombre se acostumbra a decir de cada ratico: Dios me dijo, Dios me habló, llega un momento que la gente le pierde el respeto. Llega un momento que la gente no le hace caso. Ese todos los días dice lo mismo, que Dios le habló, y nada de lo que dice se cumple. ¿Qué dijo el muchacho a Saúl, el ayudante? Le dijo: todo lo que ese profeta dice se cumple. Ese es un hombre insigne delante de Dios. La gente es el que va a dar testimonio de ti. La gente son los que van a darle a conocer a otros tu vida, tu ministerio, tu llamado. Persevera en servir al Señor y Dios te va a honrar. Dios trajo a Saúl. Él creía que iba por los asnos, pero no. Ya Dios le había hablado a Samuel: te voy a traer mañana a esta hora, te voy a traer al que va a reinar sobre Israel. Dice que acercándose pues Saúl a Samuel, el versículo 18, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Mañana te voy a declarar lo que tú vienes a buscar. Mañana te voy a declarar lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus inquietudes? Ven delante de mí, come conmigo. Estaba sorprendido Saúl. Esa familiaridad, esa atención. Llamó a un criado y le dijo: trae la porción de comida que te dije que me guardara para uno que iba a venir. Saúl se sorprendió, estaba atónito viendo todo lo que decía y hacía Samuel. Él le dijo: vente, olvídate de lo que estás buscando, vente, mañana yo te voy a declarar lo que hay en tu corazón. Dios habla hoy, todavía habla Dios. Por eso los hombres de Dios, para que no se conviertan en el hazme reír de los demás, para que no se conviertan en un refrán y que los demás se burlen de él, tienen que buscar a Dios para que cuando ustedes digan Dios me dijo, la gente entienda que verdaderamente Dios le dijo. Dios habla hoy. Iba
con un pastor allá en Porto Alegre, Brasil. Eso hace ya, ay Dios mío, como 40 años. Y vamos en su carro, vamos a predicar en la iglesia, cuando de repente pego un grito y le digo: Elías, sal de la cueva. Y el hombre frenó su carro, se paró a un lado de la carretera y me dijo: si você tem algo que falar para mí, fale ahora o calle para siempre. Ah, si usted tiene algo que decirme, hable ahora o calle para siempre. Yo le dije: no sé, hermano, no sé. El pastor se llamaba Elías. Encendió su carro de nuevo y arrancó. Cuando arranca, vuelve otra vez: Elías, sal de la cueva. Me vuelve a decir: fale ahora. Y yo le dije: el Señor te dice que te llamó al ministerio y tú te vas a meter en una cueva. Y esa cueva es la política. Yo no conocía al pastor, ni él me había contado que era candidato para ser diputado al Parlamento brasilero. Cuando oyó ese mensaje, el pastor comenzó a llorar y dijo: hoy me iba a despedir de la iglesia, hoy iba a entregar la iglesia, pero no la voy a entregar. Me olvido de la política porque Dios no me llamó a eso y sigo en mi ministerio. Hermano, Dios habla, por eso es que debemos buscar a Dios, para que Dios sea el que nos dirija. Cuando alguien quiere engañarte con astucia, que Dios te revele, que Dios abra tus ojos para que veas el engaño, veas la mentira. Dios habla hoy, Dios puede hablar hoy. La gente no entiende cómo un misionero puede salir de su país a recorrer las naciones por fe, sin ningún lugar de logística, sin nadie que le abastezca desde atrás. Hermano, eso no lo puede entender a la gente. Cuando el Señor los mandó de 2 en 2 y le dijo: no lleven alforja, el equivalente a una maleta de hoy, no lleven dinero en el cinto, no lleven 2 túnicas, y donde quiera que lleguen, entren en esa casa y coman todo lo que les pongan por delante. Hermano, y los discípulos se fueron, obedecieron al Señor. Cuando regresaron, el Señor les preguntó: ¿le faltó algo cuando los envié? Ellos dijeron: no, Señor, no nos faltó nada. Y aún los demonios se sujetaron en tu nombre. ¿Será que Dios puede hacer eso hoy? Sí, nosotros salimos por fe, nosotros salimos con el pasaje para ir al país donde vamos, pero no para regresar. No tenemos alternativa, tenemos que hacer como Hernán Cortés, quemar los barcos y seguir adelante. Y Dios nos ha suplido, Dios nos ha bendecido donde quiera que vamos. Dios nos abre la puerta, porque a Dios servimos, no al hombre, no a una organización, servimos a Dios. Por supuesto, estamos dentro de una organización que se llama Luz del Mundo de Venezuela, y en esa organización servimos, pero creemos fielmente que el que nos envía es Dios. Pues aquí, en este caso, Dios envió a Saúl. Dios escogió a Saúl, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Deja de estar peleando por cargo, deja de estar buscando protagonismo, deja de andar de querer relucir en todas partes. El Señor, si nosotros levantamos al Señor, Él dice que a todos nos atraerá a sí mismo. Juan el Bautista levantaba al que venía detrás de él: viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de encorvado desatar el calzado de sus pies. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Y cuando le preguntaron a Cristo acerca de Juan, él dijo: ustedes dicen que Juan es profeta, yo les digo que es más que profeta. Entre los hijos de los hombres no se ha levantado ningún profeta más grande que Juan. Así hace Dios. Dios honra a los que le honran. Sírvele a Dios donde Dios te tiene. No busque fama, no busque que tu nombre retumbe en los oídos de la gente. No, busca que sea el nombre del Señor glorificado. El versículo 19 dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí
al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde el cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ahí ya le está profetizando que va a ser el rey de Israel. Le dijo, pierde cuidado de las asnas que andas buscando. Hace 3 días que la encontraron y la preocupación ahora es por ustedes. Pero quédate aquí esta noche y por la mañana te declararé todo lo que hay en tu corazón. Y le dijo, todo lo que hay en Israel, todo lo que es codiciable en Israel, ¿para quién es? Sino para ti y para la casa de tu padre. Dios lo estaba poniendo sobre Israel. Dios lo estaba poniendo sobre todas las propiedades de Israel, sobre toda su tierra. Él iba a ser, después de Dios, la máxima autoridad. ¿Qué se esperaba un campesino como Saúl? Buscando las asnas de su padre. ¿Qué se esperaba? Él no esperaba esta grandeza. Pero así es Dios. Escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Así que tú sirve al Señor donde Dios te tiene. Siéntete honrado de servir al Señor. Es un privilegio que no tiene parangón servir al Señor. Así que sirve a Dios sin temor. Sirve a Dios con alegría y Dios te va a bendecir. El versículo 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Qué dice, profeta? ¿Por qué usted me dice a mí esas cosas? Yo soy el más pequeñito de mi familia. Yo soy de la tribu más pequeña, la última tribu. Acuérdense que Benjamín fue el último hijo de Jacob. Y Dios escogió de esa tribu para sacar el primer rey de Israel. Y no es mi familia la más pequeña. Todavía soy de la tribu más pequeña y soy también de la familia más pequeña. Mi familia no es destacable en Benjamín, no se destaca por nada. ¿Por qué me dices tú a mí esas cosas, profeta? Como diciéndole, no se burle de mí, profeta. No bromee conmigo, profeta. Usted está hablando mucha grandeza. Es que cuando Dios habla de honrar a una persona, es grande lo que hace Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no apondera, Dios no exagera. Cuando Dios dice grande, es grande. Dios te va a enseñar cosas grandes. Dios te va a honrar en una manera grande y poderosa. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Ese era el concepto que tenía Saúl de él. La Biblia dice que no tengas mayor concepto de ti que el que debes tener. No te creas mejor que los demás. No te creas el que todo lo sabe. Mientras más conocimiento tengas, inclina tu cerviz y escucha el consejo de los que te rodean, porque Dios puede hablar aún a través de los niños. La Biblia dice que de los que maman fundó Dios las alabanzas de los niños. Así que honra a Dios, así que sírvele a Dios con alegría. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Allí siempre estaba Samuel rodeado de ancianos de Israel, de los príncipes de Israel. Y ahora sienta a aquel campesino entre aquellos 30 convidados que tenía. Ay, cómo se sentía Saúl. Se sentía como un pescado fuera del agua. Se sentía como un ave sin ala. Ay, se sentía fatal, pero Dios era el que lo puso en ese lugar. Que Dios nos ayude para
hacer la voluntad de Dios en todo momento y saber que Dios habla y que saber que Dios sigue escogiendo. Hay hombres de Dios que nos están escuchando en este momento, a los que Dios ya le ha puesto el ojo, a los que Dios ha escogido para grandes cosas. Hermano, hombre de Dios, mujer de Dios, Dios te ha escogido para enseñarte grandes cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que sigamos en la misma sencillez y humildad. Recuerden lo que dijo el Señor, que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Allí donde está, a los amigos les invito, vamos a entregarlos al Señor. Pónganse la mano derecha en su corazón, cierren sus ojos, digan conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. Soy un pecador y lo sé. Pero hoy me arrepiento. Hoy me detengo en el camino. Y me vuelvo a ti. Perdona mis pecados. Lava mi alma con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.